Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema y a manera de pregunta, ¿eres humilde o eres cobarde? Sucede que a veces cambiamos, yo diría, los calificativos e identificamos mal una cosa con la otra. Ciertamente la humildad es necesaria en la vida humana, pero a veces disfrazamos más bien otra condición de debilidad, ya que la humildad no es debilidad, la humildad es virtud. Pero cubrimos en ocasiones, a veces sin darnos cuenta del autoengaño, pues cubrimos más bien una condición de cobardía con un supuesto manto de humildad. Pues amigos, con esto tiene que ver nuestro tema. ¿Eres humilde o eres cobarde? Pues al respecto, Pablo escribe a su joven discípulo Timoteo, un hombre, digamos que de personalidad tímida, al que hay que quizá empujar un poquitito. En distintos momentos le dice, mira, que nadie tenga en poco tu juventud. En otra ocasión le dice, mira, que tú tienes que actuar conforme a las profecías que se dieron sobre ti y a la imposición de manos que yo te hice y a los dones que tienes. También le dice, tienes que avivar el fuego del don que está en ti, etc. Pues hablándole así en esos términos a alguien aparentemente frágil, escribe lo siguiente, segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Evidentemente, Pablo está tratando de ayudar, fortalecer a Timoteo, está ayudándole a contrarrestar fuerzas negativas dentro suyo, y precisamente la cobardía, el temor, el ser demasiado inseguro ante las otras personas o en las circunstancias que se viven puede tornarse una debilidad tan grande, tan potente, que puede llevar a una persona al más absoluto fracaso. Pues entonces, pensando en eso, le dice que Dios no nos da espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, y añade de dominio propio. Creo que este consejo de Pablo a Timoteo definitivamente nos sirve a nosotros también, porque nos lleva, amigos, a evaluar si quizá nosotros le estamos llamando prudencia a la cobardía, le estamos llamando, no sé, timidez, que es un término más blando, le estamos llamando humildad, tal como lo estamos nosotros aquí sugiriendo en nuestro enfoque de hoy. Debemos ponernos a la luz de esta escritura y tratar de indagar, no sea que quizá estemos llamando humildad o llamando por un nombre que no es a algo que más bien es cobardía. Pues con esta escritura de fondo, creo que viene bien hacernos esta pregunta. ¿Dónde termina la humildad y dónde comienza la cobardía? Esta es una línea fina, esta es una frontera, amigos, difícil de discernir en muchos casos. Pero lo cierto es que donde la humildad termina, puede ser que allí comience la cobardía. Así es que trabajemos con esa pregunta, la reitero, ¿dónde termina la humildad y dónde comienza la cobardía? Atención a las respuestas siguientes. Número 1, humildad, amigo, amiga, es callar prudentemente, aún teniendo respuesta. Por el otro lado, cobardía es callar por miedo a los demás. No es lo mismo ser prudente y decir, bueno, tengo la respuesta, pero voy a aguardar, no tengo que ser el primero en saltar a dar una respuesta, porque cuando uno se habitúa a ser el primero en dar respuesta, eso se puede convertir en una
actitud y una conducta imprudente más bien. Así es que no creo que esté de más decirse, bueno, tengo la respuesta, sé qué es lo que habría que hacer en este caso, pero voy a aguardar, voy a ver qué dicen los demás, voy a esperar a ver cómo evoluciona la situación. Eso me parece formidable. Pero mientras que la humildad calla por prudencia, la cobardía calla por miedo a los demás. Entonces yo te pregunto, cuando tú callas una opinión, un sentir, ¿lo haces porque estás actuando prudentemente o lo haces porque más bien estás, ¿cómo lo digo?, temiendo a los demás? Bien dice la Escritura, amigos, que el temor del hombre pone lazo. Si tú te mueves siempre por temor, si tú consultas demasiado al temor, no te va a ir bien en la vida. Por supuesto que temores todos los llevamos por dentro con una intensidad y con otra, en un contexto o en otro, pero ya el que te dice que no teme, bueno, no sé, quizá algo le está pasando mal en su cabeza o no entiende estas cosas, porque el temor es parte de la dinámica de las emociones y sentimientos humanos, pero dejarse llevar por eso al punto de callar, de no decidir, de no actuar, de no definir situaciones, solo por temor a la reacción de otras personas, entonces ahí ya no me vengas a decir que lo haces por humildad, tendrías que reconocer que más bien lo estás haciendo por miedo a las demás personas. Segunda respuesta, ¿dónde termina la humildad y dónde comienza la cobardía? Amigos, humildad es no necesitar autopromoverse. Eso es humildad. Uno dice, bueno, yo sé quién soy, me conozco lo suficiente. Así es que humildad no es autopromoverse, pero por el otro lado, más bien, cobardía es rehuir la promoción por automenosprecio. Entonces la diferencia aquí es enorme, la diferencia es abismal. Por un lado, la humildad dice, no ocupo promoverme, yo conozco mis talentos, conozco mis dones, sé quién soy yo, sé qué puedo hacer, sé qué puedo lograr, entonces no necesito poner vallas publicitarias alrededor mío, ni en los caminos de mi vida, ni en mis escenarios de vida, para autopromoverme, porque sé que con mi esfuerzo, con mi talento, con mi disciplina y con la ayuda de Dios saldré adelante. Eso lo dice el humilde. Pero la persona que más bien adolece de cobardía, ese no se va a autopromover nunca, pero no por humildad, sino porque en el fondo se menosprecia a sí mismo. Entonces, esto es algo que hay que superar. El automenosprecio en realidad es una enfermedad psicológica y emocional. ¿Cómo puedes esperar que los demás te aprecien si tú no te aprecias suficiente? ¿Cómo puedes esperar que los demás te traten bien si tú dentro tuyo no te estás tratando bien a ti mismo, a ti misma? Entonces, quizá tú actúas de esa manera y te has dado en pensar que tú actúas así porque tú eres humilde. No, yo no ocupo los primeros lugares porque soy humilde. No, yo no me estoy promoviendo nunca porque yo soy humilde. Pero ¿qué tal si es cobardía? Que si es por humildad, es porque te sientes suficientemente bien contigo mismo. Sientes el balance, el equilibrio, te sientes una persona con talento, con capacidad, pero si más bien estás menoscabado por dentro, si más bien tú sientes que eres una pobre persona por dentro, entonces no le llamemos a eso a humildad, porque humildad, insisto, es una virtud. El automenosprecio es una enfermedad psicológica, emocional y aún espiritual. Entonces vemos dónde termina la humildad y dónde comienza, amigos, la cobardía. Sigo adelante. ¿Dónde termina la humildad? ¿Dónde comienza la cobardía? Bueno, la humildad es no necesitar honores, pero la cobardía es no aceptar honores por sentirse incapaz,
por sentir que la camisa le queda demasiado grande. De nuevo, una persona segura de sí misma, no hablemos de altivez, hablemos de seguridad propia, porque hay una diferencia entre ser altivo y autosuficiente y ser uno balanceado en sí mismo. Entonces, una persona segura de sí misma, lo cual no es pecado en ninguna manera, una persona segura de sí misma no ocupa honores, la verdad. No ocupa que lo estén exaltando, que lo estén poniendo por alto, que lo estén alabando, que le estén ofreciendo halagos. En realidad no lo ocupa, porque digamos que su valor personal no se basa en lo que los demás digan, hagan, opinen, sino que su valor personal lo encuentra yo diría, en un estado de relación consigo mismo bastante saludable, bastante balanceado. No tiene todas las capacidades, cualidades y virtudes, pero tampoco es el último en la fila. Se siente suficientemente bien consigo mismo. Entonces, una persona así no necesita honores. Ahora, eso es humildad, saber que, hombre, puede granjearse muchos honores y reconocimientos, pero en realidad no los necesita. Pero por el otro lado, la persona que adolece de cobardía, esa tampoco quiere honores. Porque se siente incómodo con los honores. Y la incomodidad se deriva de que esta persona no se siente capaz. Entonces, al no valorarse bien a sí misma esta persona, claro que se va a sentir incómoda. Que le ofrezcan halagos, que le brinden honores, honras, porque en el fondo sabe como que no lo merece, como que eso estará bien para otro, pero no para sí mismo. Se siente incómodo, claro, por ese sentimiento de incapacidad que lleva por dentro. Y 4, finalmente, siempre alrededor del mismo tema, donde termina la humildad y donde comienza la cobardía, también la humildad es no exponer el talento propio. Eso es humildad. No necesito exponer el talento que poseo gracias a Dios. Pero la cobardía es sentirse no poseedor del talento. No es lo mismo no exponer el talento porque, hombre, no ocupo estar ahí tratando de ser el número 1 en todo. Y la otra cosa es no expongo talento porque no tengo talento. Entonces, esto en ninguna manera es virtud. Esto absolutamente es una limitación muy grande en las personas. La vida va como construyendo una actitud así, empobrecida, limitada, derrotista, débil. Eso comienza obviamente en los primeros años de la vida de la persona, generalmente lo que pasó en ese hogar de origen o de procedencia marcó a esa persona. También los años de la primera escolaridad pueden ser determinantes tanto para mejorar la autoestima de una persona como para deteriorarla seriamente. Cuando un niño tuvo experiencias bullying, burlas, malos tratos, segregación, etc., entonces eso le dejó una marca muy grande y al final esta persona se convirtió en un adulto que se siente incapaz, que se siente limitado, que se automenosprecia y que se siente que absolutamente no es poseedor de grandes talentos porque está convencido que no lo trataron bien es porque no vale suficiente o porque no tiene suficientes cualidades. Como ven, estamos hablando de un problema muy serio y es precisamente por eso que Pablo escribió en su segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y verso 7 sobre este tema. Leo de nuevo la escritura. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Valoremos esto. Poder es capacidad. Dice de otro texto de la Escritura que Dios provee en nosotros así el querer como el hacer. O sea, poder es capacidad. Pero también amor es importante, pero no es solamente el amor
hacia lo que está a mi alrededor. Es que tengo que saber amarme y apreciarme a mí mismo también. Y por supuesto, dominio propio, porque hay días que uno no se siente tan bien, ¿no es cierto? Hay días que no se siente tan capaz y es allí donde necesitamos dominio propio. Pues con esta escritura hicimos este planteamiento, ¿dónde termina la humildad y dónde comienza la cobardía? Y ofrecí cuatro claves que ayudan definitivamente sí a responder la interrogante. 1. La humildad es callar prudentemente aún teniendo respuesta, pero cobardía es callar por miedo a los demás. 2. Humildad es no necesitar autopromoverse. Cobardía es rehuir la promoción por automenosprecio. 3. Humildad es no necesitar honores. Cobardía es no aceptar honores por sentirse incapaz. Y 4. Finalmente, humildad es no exponer el talento propio. Cobardía es sentirse no poseedor de talento. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Eres humilde o eres cobarde? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.